A lo largo de los años han existido debates que dividían las opiniones entre juristas e historiadores. Opiniones como las de Basadre, que indica que en la época precolombina no era posible un Estado de Derecho por la complejidad del Estado incaico. En contraposición, otros juristas expresaban que sí había un orden social basado en las costumbres de esta época, que es muy distinta a la actual, por lo que sí existía un Estado de Derecho, solo que era muy distinto a lo que conocemos el día de hoy. No sé yo una respuesta fija al respecto de si existió o no un derecho precolombino, pero sí se logró reunir información demasiado importante, que es la que de hecho les compartiremos el día de hoy. Las fuentes del mundo precolombino. Estas fuentes se suelen dividir en dos. Claro que uno tiene una subcategoría, pero para empezar tendríamos la fuente legislativa y por otro lado la histórico-jurídica. Las fuentes legislativas hacen una gran mención a Pachacútec, quien fue llamado el Inca legislador. Ahora, Guamán Poma de Ayala hace gran mención y glorifica un poco a sus ancestros, ya que menciona que según ellos y por ellos es que se dio un ordenamiento social en las sociedades precolombinas y hasta las incaicas. Dentro de esto hay un factor bastante interesante, y es que se relaciona de alguna forma con el Mores Maiorum. ¿Por qué? Roma y estas sociedades tienen una similitud, y es que la costumbre para ellos es demasiado importante, tanto así que se influye en un carácter jurídico. De esta forma podemos darnos cuenta que la costumbre para los incas y culturas precolombinas era tan grande que hasta sustituía al poder del Estado. Entonces, así es como funcionaban. También de alguna forma tenía que ver la religión, pero eso también pasa a ser un carácter histórico-jurídico, de lo cual les voy a hablar justo ahora. Un carácter histórico-jurídico suele ser mayormente representado de forma material. Ahora, en base a esto que les mencioné de la religión, podríamos mencionar las iconografías, escrituras, dibujos, arte rupestre, etc. También tenemos otros tipos de elementos que datan de algún análisis histórico-jurídico, que en realidad no sería tanto para juzgar a estas civilizaciones, ni a la sociedad de aquel entonces, sino más bien para comprender cómo es que funcionaban, cómo es que se desarrollaban. Dentro de este ámbito podríamos mencionar los quipus, que eran los sistemas de conteos, sistemas hidráulicos como los andenes, que hasta el día de hoy en Arequipa se preservan. También, por ejemplo, ligado a la costumbre y a la religión, tenemos aquellos rituales que realizaban con bastante normalidad y frecuencia según las creencias que ellos tenían, como por ejemplo cuando se encontraron 150 niños y 200 llamas en Huanchaco, y también cuando se encontró a la momia Juanita. Todo esto tiene que ver con un carácter religioso. En el ámbito histórico-jurídico también encontramos que se divide en dos partes. La primera sería la directa y la segunda la indirecta. En la directa encontraríamos ejemplos como el Código Civil de 1852, el cual se desarrolla y se complementa con el lector o el autor de forma completamente directa e inmediata. En cambio, las indirectas podrían ser más como el Código Civil de Toribio, que es un poco más complejo y pues para realizar una conexión suele ser constantemente conectado. Como bien sabemos, el dominio inca fue inmensurable, pues estos gobernaban el Tahuantinsuyo. El Tahuantinsuyo estaba dividido en 4 regiones. Claro, tenía normas que regulaban, con las cuales si la persona era de una clase social alta, estas eran mucho más tolerantes. Lamentablemente, la mayoría de personas no contaban con la misma suerte, y esto hacía que sufrieran de castigos sanguinarios y rígidos. Zapa Inca tomaba todas las decisiones junto a los Suyukyo Apu. Estos actuaban como consejeros, pero también eran jefes de los Ayus y se encargaban también de actuar como jueces. Estos residían en el Cusco, pues eran bastante centralistas. Algo a acotar es que los suyos se dividían en provincias. Estas provincias, o como en ese momento se les conocía, Mamani. Dentro de estos también existían gobernadores. Estos no solo tenían la tarea de impartir justicia, sino que también ellos administraban el sistema tributario de las familias a su cargo. Estas regiones
se dividían en un sistema binario, pues estaban divididos en dos. Hanun, el cual se refiere a la parte alta, y Hurin, que aludía a la parte baja. Antes de terminar, es importante resaltar el cómo se divulgaban, pues acá tiene un gran papel los quipus, pues estos básicamente registraban el número de normas. Y como bien sabemos, gracias a algunos cronistas y hechos documentados, ellos pintaban sus creencias y sus normas en tejidos de lana. Para continuar con el trabajo, hemos investigado si es que había prisiones en la época de los incas. No es que se dé una respuesta clara a esto, porque más que prisiones había castigos que se le hacían a los delincuentes, brujos, etc. Eran tres tipos. Tenemos la Sancay, la Bimbilla y la Valla. En la primera, era un castigo tanto para los brujos como para los ladrones, traidores, asesinos. ¿Y en qué consistía esta? Básicamente se abría un pozo y se los metía ahí. Y se les empezaba a arrojar todo tipo de animales, objetos, piedras, con el fin de hacer que paguen su condena. Si en el caso de que sobrevivían, decían que era debido a una misericordia mística de parte del sol y de la luna, que tenía misericordia de ese individuo. Siguiendo, en la Bimbilla eran los castigos más que todo para personas que tenían algún puesto en la realeza o personajes importantes de la época. En este aspecto podríamos decir de que aquí los llevaba como una prisión y se los dejaba ahí a su suerte. No se les daba alimento ni nada y terminaban sus días ahí. Por esta razón podemos decir que era un método un poco más benévolo con ellos, ya que no había tantos castigos. Pero bueno, también se castigaba incluso a los niños o a los borrachos. Por ejemplo, a los borrachos se les hacían fuertes golpes en el estómago para que no volvieran a excederse. En el caso de los niños, si es que robaban o se comportaban de manera airada con sus padres o con cualquier persona mayor, se les agarraba la oreja, se les hacía como un nudo, con el fin de que el niño no volviera a cometer eso. Entonces todos estaban sometidos de otra forma a cierto castigo. Para finalizar, la última, que es la Yadavaya, era más que todo como un edificio en el cual se metían a las personas y se las colgaba. Esto de alguna otra forma también era un método no tan crudo como la primera, pero en este sí estaba garantizado que ibas a morir. Por lo visto, podríamos decir que el método más sanguinario y quizás con más peso de la ley era la Sancay. Vemos de que más que prisiones en sí, habían castigos, no había una prisión como tal. El sistema punitivo en el incanato. El sistema punitivo existía ya desde antes, pero no lo podíamos haber visto, ya que tenía normas y estas eran basadas como tal. Eran inalienables y eran establecidas, ya que los incas lo podían manejar. Existían varias penas de muerte, tales como el azotamiento y quemaban a los adultos. También el mascaipacha, que solo podía ser utilizado por los incas, ya que si alguien lo utilizaba de no ser el inca, era quemado vivo y enterrado, y después en su ayllu eran azotados. La mayor pena de muerte en sí era que los dejaban asolados, o sea, se quedaban solos, y esto no permitía que podían juntarse con sus familias, y esto era establecido de manera remota. Cuando los cronistas europeos llegaron al Tahuantinsuyo, ellos creían que la sucesión del poder se daba de la misma forma a la que ellos lo hacían, es decir, el hijo mayor por obviedad se convertía en el heredero. Sin embargo, en el sistema incaico esto no era así. Muchas veces el hijo mayor o menor no era considerado como un heredero, ya que para elegirlo se basaban en las habilidades de esta persona.
Cuando elegían a alguien para ser heredero y este no demostraba las habilidades para ser un buen gobernante, era reemplazado por alguien más. Muchas veces el sistema incaico era binario, ya que los incas gobernaban junto a sus herederos. Por otro lado, las mujeres jugaban un rol muy importante dentro de las panacas, ya que eran ellas las que elegían el destino de los sucesores y de quién iba a ser el que sucedía al inca. Por último, el sistema político limita lo que es el incesto real para que no haya tanta cantidad de candidatos y para también excluir a aquellos cuyas madres o panacas estaban interesadas en el poder incaico. En la antigüedad, en el reino de los incas, existía el principio de la inalienabilidad, en el cual consistía en el que las personas tenían un título de una tierra, en el cual había una pequeña excepción, que era el de pasar las tierras por medio del derecho. Es importante resaltar que en esas épocas se conocía que entre las familias tenía que haber un topo o un tupo. ¿Qué era esto? Bueno, era un tipo de título de tierras en el cual había una pequeña discriminación, ya que para las mujeres que no tenían familias y o esposos solamente se les daba medio título. En esto, los cronistas y los que figuraban en todo esto, que eran más los españoles, ellos les dieron el nombre del gobierno, de un buen gobierno que era el de los incas, y también en un contexto del despotismo, ¿no? Entre todo esto, dentro de las tierras existía, cuando hablamos de un contexto ágrafo y o también de escasez de dinero, las personas podían pagar esto manifestándolo mediante el trabajo, en el cual en estas épocas lo llamaban como el tributo, en el tributo consistía de trabajar, y esto se llevaba en los tiempos del virreinato, en el cual a los pueblos andinos se les llamaba un gran aporte.